Bolsillo, qué Muy gusto buenos de días. verte. Buenos días, buenos días Mauricio, buenos días Mirna, buenos días Camila, buenos días. Hoy día, usted siempre es necesario. Pero Siempre. hoy, Muchas gracias. Pero hoy muchas día gracias. es indispensable. Sí, pero fíjate, me quería colgar de lo que decía Francesco respecto a lo que Ah, conversábamos. veo que no pescó nada largo que le tire ya, entonces No, gracias. Mira, nosotros estuvimos juntos el lunes hablando acá sobre el rol del ministro de Hacienda, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. claro. Porque ayer no me invitaron y yo quería conocer a la Yuri. Pero bueno, lo voy a perdonar. Usted siempre, Está bien. usted Oiga. siempre quiere más. no se puede todo en la vida, pues. No se puede todo, pero bueno, ya me tocará. Fíjate lo que decíamos el día lunes, el rol del ministro Marcel en modernizar el Estado. Ya. O sea, yo entiendo que están los contactos estrechos y todo, pero ¿para qué necesitamos 155 personas viajando únicamente al paraíso a votar cuando podrían estar el día de mañana Es un buen trabajando con dato los ese, ciudadanos en su zona y votar Claro. en forma telemática? O sea, Telemática. ojalá que se aproveche esta tragedia del coronavirus para también modernizar Oye, el y Congreso. a propósito de la participación a distancia, hagamos desde ya un llamado al más 569-5148-1313 para que ustedes puedan efectivamente hacerle preguntas al doctor Bolsillo. Nosotros estábamos en la mañana tratando de explicar, no lo hicimos también como usted, doctor, pero esto básicamente de qué trata el beneficio que se está discutiendo hoy día en Valparaíso. Así que la Cami Campo va a estar ahí recogiendo muchas de las preguntas que ustedes tengan para que el doctor Bolsillo pueda responderlas precisamente en un día tan clave como hoy día, cuando se va a definir en Valparaíso el tema de la pensión. Tú dijiste algo muy de la PGU. importante, Mauricio. Fíjate que yo recibí muchísimas preguntas cuando se aprobó por primera en forma parcial la PGU. Yo avisé que algunas iba a contestarlas una vez que tuviéramos la ley definitiva, porque eran preguntas muy al callo, entonces Claro. hay que tener cuidado con eso. supuesto. Pero yo he estado mirando varios programas, yo siempre los miro a ustedes, pero me di una vuelta por todos Menos lados para mal, mirar. por doctor Bolsillo. ¿Se imagina que dijeron la Se lo de contraria? menos. Fíjense que en muchos programas lo que hacen es mostrar el famoso cuadro, que está bien, porque te Ya. da ejemplos, pero yo creo que nos estamos aclarando de fondo las dudas que tienen las personas. Damos por sentado que muchas personas se pueden estar formando expectativas, no les hemos Que no son explicado reales, claro. lo que es la pensión base, qué pasa con la invalidez. Para eso lo tenemos usted. Entonces me gustaría contarle algunas cosas. ¿Puedo partir contando algo que creo que favor, es importante? por favor. Mira, Vamos. hemos hablado mucho del registro social de hogares, ¿sí? Sí, claro. Y que el 90%, que el 10%, que el decil y que todo, y los ciudadanos de a pie, entre los que yo me incluyo, no entendemos lo que es esto y de qué se trata. Para que ustedes tengan una idea, Ya. en el registro social de hogares hay prácticamente 17 millones de personas. Es el 85% de la población. Primera invitación, chilenas y chilenos, inscríbase ese 15% que falta en el registro social Tal de cual. hogares. Para hacer aquello es un trámite sencillo. Es ¿no? un trámite súper sencillo y fíjate que hay personas que no lo han hecho, me han preguntado y se perdieron beneficios sociales durante la pandemia. Porque creen que no califican. Porque pues. creen que no califican, Mena. Exacto. Y fíjate que lo primero que hay que comprender es que de esas 17 millones de personas, hoy día la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, que es lo que se conoce como pilar solidario, llega hasta el 60%, hasta esta línea verde. Eso quiere decir que son aproximadamente 12.300.000 personas. Esta es la población, no son los pensionados. Los Correcto, pensionados por son supuesto. muchos menos. Exacto. Es decir, el 62% de las chilenas y chilenos está en el 60% más pobre. Los ingresos de este grupo son súper bajos. La pensión o el pilar solidario llegaba hasta acá, hasta el 60%. Claro. ¿Qué es el cambio que propone la PGU? Que incluye hasta el 80%. Es decir, estamos hablando que se incorporan en este tramo 2,1 millones de personas. Insisto, no son todos pensionados. Ese es el total de Está personas, claro. que es el 11% de la población. Y estos hasta el 80% van a tener el aporte máximo que yo lo voy a explicar, que es de 185.000 pesos. Y se Perfecto. considera el tramo hasta el 90%, que son aproximadamente 700.000 personas. Quedan fuera el 100% de mayores ingresos más ricos, que son aproximadamente 600.000 personas o el equivalente como a 300.000 hogares. Hay muchas personas que creen que esto es la población, sino que esto es distribuido por tramos de ingresos. Y fíjense que el 10% más rico, o sea, el 10% de los mayores ingresos lo tiene prácticamente el 3% de la población. Claro. Bueno, y los más pobres son el 62%. Eso habla mucho de por qué es necesaria una reforma estructural de las pensiones. Pero bueno, Sí. entremos al detalle. Vamos en detalle. Entonces, eso para entender un poco cuando les hablen del 90%, el 80%, ojo, muchas personas creen que no califican y lo más probable es que estén dentro de estos tramos. La clave de la PGU es que mejore el pilar solidario. Tal cual. ¿Ya? Pero hay que aclarar bien esto porque hay muchas personas que no están en el pilar solidario y que creen que van a quedar fuera de la pensión garantizada universal. Entonces, esto tiene dos patas. Mejorar el pilar solidario a través de
Mirna lo dijo hace un rato, de la pensión básica solidaria. Hay un tramo de personas que recibe hoy día, va a recibir 8.000 pesos más, no es mucho más porque recibe la No pensión base. es que se aumente, sino que se mejora. Se mejora. Claro, vamos a explicar lo que es la pensión base. Y lo otro es que se incorpora a las personas excluidas. ¿Y cuáles son las personas que están excluidas? Aquellos que estaban desde el 60 hasta el 90% del registro de hogar que quedaban fuera. Claro. Eso por un lado. Lo otro que es importante, que hoy día no es necesario estar pensionado para recibir la pensión garantizada universal. Una de las topes que tenía el pilar solidario es que Claro. tú tenías que estar pensionado, ya sea Claro. para obtener el aporte previsional solidario o la pensión básica solidaria si tú nunca cotizaste. En este caso no. Claro, y esto es súper A ver. interesante, porque fíjate tú que, vamos a ver un ejemplo, hay una persona podría estar trabajando, Ya. no estar pensionada, y dice, pero yo ahora tengo derecho a obtener este beneficio. Porque y tiene más de 65 porque tengo los años. 65 años, estoy trabajando, extiendo de alguna manera mi pensión porque sigo trabajando Eso. y a cambio recibo la PGU. Ese Eso es muy... Oye, ese dato, fíjate que Es yo superbueno. te confieso que no lo tenía en el registro así 100%. Te muestro un o ejemplo. sea, espérate un ratito, repitamos. Yo tengo hoy día un trabajo, tengo más de 65 años, ¿no es cierto? Claro. Recibo XX, ¿me va a llegar la pensión entonces? Claro, o sea, acuérdate de cumplir los requisitos que A son... ver, pero vamos para eso. Que son cuatro, 65 años, hombres y mujeres. Eso no Exacto. cambia con respecto al pilar solidario que tenemos hasta por lo menos hasta el día de hoy. Segundo, para recibir el aporte máximo, que son los 185.000 pesos, tú tienes que estar hasta el 80% del registro social de hogares. Yo voy a explicar qué pasa con el 90%. Y algo que nos han preguntado harto es que tienes que tener 20 años de residencia en Chile, continuos o Ese es discontinuos, un desde súper los buen 20 dato. años de edad. Porque nos preguntan extranjeros, inmigrantes que están avecindados y que muchas personas todavía no cumplen con ese requisito. Perfecto. Mira, otra cosa que me han preguntado harto es que todo el mundo cree que le van a llegar 185.000 pesos más. Y no necesariamente es así, porque lo que se hace es sumarse la PGU a lo que se llama tu pensión base. Imaginémonos que yo tengo una pensión que se compone de 100.000 pesos, este es un ejemplo nomás, 100.000 pesos, que es la pensión que yo autofinancié con mis ahorros, ¿ya? Y el aporte previsional solidario me da 85.000 pesos más, ¿ya? Yo recibo hoy día 185.000 pesos, Claro. 100 más 85. Lo que me dice esto es que yo voy a tener 185.000 sobre la pensión base de 100.000, o sea, yo ahora voy a recibir 285. No claro. se suma esto a la pensión total, sino que la pensión base, que es la que yo ahorré. Sí, pero ojo que para que lo dejamos, lo vamos a estar indicando. Doctor Bolsillo, hagamos una cosa, te Ya. propongo lo siguiente. Lo que usted diga. Porque como esto es, hay que explicarlo así bien con pera y manzana para que no haya ninguna duda, porque es natural que las personas Sí, las personas quieren saber. Sí, pues Sí, se po. confunden, porque uno también se confunde, ¿no? Aquí tenemos los que son del parte del pilar solidario, los Claro. que reciben el aporte previsional solidario, aquellos que no reciben ningún Nada. aporte y que tienen bajas pensiones. ¿Cómo va a impactar? Vamos a volver a nuestra gráfica, pero mira, te propongo que dejemos esto un ratito, un paréntesis, porque tenemos que ir. De armas incluye el control y la fiscalización de estas pistolas de fogueo. Sí, claro. Para aportar esta Exactamente. cuestión de las armas modificadas, Las las armas autoridades, hechizadas. los mismos carabineros te lo decían. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros si se venden? Hay que hacer un seguimiento, inteligencia. Ahora, siempre queda pendiente también, doctor Bolsillo y Mirna, creo yo, el tema de quiénes son los que están financiando esto. Nosotros siempre vemos como el último tramo de esta Claro. larga línea de financistas importantes, de los peces gordos, de los que están en el fondo en el negocio del crimen. Hay que hacer también una mayor fiscalización a la armería, lo dicen los mismos carabineros, digamos, ¿no? Ojo con aquellos quienes son los que tienen la expertise, el conocimiento para poder modificar estas armas que finalmente están en la calle con todo el riesgo que comentaba ¿Puedo la decir algo misma. más? Fíjate, los armeros, me tocó de escuchar una entrevista en una radio sobre el representante de los armeros de Chile, de las armerías, quiero decir. Y él decía todo lo contrario, él decía, ojo con las armas que entran por contrabando en la porosa frontera, sobre todo del norte del país. Es imposible tener un militar o un carabinero en cada punto para evitar, ¿no es cierto?, la entrada, el ingreso. Hay demasiadas zonas por las cuales se puede entrar y ahí hay un gran tema, ¿no es cierto? Armas que entran y que están justamente disponibles para los delincuentes. Pero, doctor Bolsillo, volvamos a lo que nos convoca hoy día para saber más de la PGU. Algo, me gustaría mostrarle un ejemplo para aclarar bien algunos casos de esto de la persona que está pensionada, la que está trabajando, pero antes quisiera explicar cuáles son los topes de los aportes de la PGU. Los topes ya. Porque A ver, todos vamos. hemos hablado de los 185.000 pesos, ¿te fijas? Pero los 185.000 pesos para las personas que cumplan con los requisitos va a
aplicar para las personas que tengan entre 0 y 630.000 de pensión base. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? La pensión base en la que tú formaste con tus propios ahorros más otra pensión que recibas. ¿Qué pasa si yo tengo 0 de pensión base? Si tú tienes 0 de pensión base y tú nunca cotizaste, esa persona hoy día debería estar lo que se conoce como la pensión básica solidaria recibiendo 176.000 pesos. Claro. Si cumple con los requisitos, que lo estaría cumpliendo porque ya está en el pilar solidario, va a recibir los 185.000 pesos. Paremos ahí, porque eso es importante, que mucha gente que cree que, por ejemplo, esos 176 se le agregaban los 185, no, pero no se le lamentablemente agregan, exactamente. El aporte se agrega sobre la pensión base que es la que tú tienes actualmente con lo que tú financiaste, es decir, no se consideran los aportes que tiene actualmente el Estado. Entonces, eso es bien importante. Desde ya le hago la invitación a las personas jóvenes de la familia. Mira, esta cuestión a mí me encantó que me hicieran muchas preguntas, pero lo que me dolió fue que el 5% de las preguntas eran hijas preocupadas por sus padres. Me preguntaban cómo puedo... Pero el 95% de las preguntas eran personas mayores que estaban súper desinformadas y esto es importante no confundirse. Exacto. Este aporte va sobre la pensión base, entonces... Voy a volver al ejemplo. Como decía Mauricio, si yo tengo una pensión mía de 100.000 pesos y recibo un aporte del Estado de 50.000 pesos, es decir, hoy día llego 150.000 pesos, esos 150.000 no se suman a los 185, sino que solamente los 100.000 que es mi pensión base. Aumento real es de 35.000 en ese caso. Exacto. Entonces las personas que están, por ejemplo, en el aporte solidario van a recibir 185.000 menos el aporte que hoy día le está entregando el Estado. Y hay distintas tablas ahí que se explican bien. Las personas que están en los 700.000 pesos en el tramo ya no reciben 185.000, sino que un tope de 150.000. Correcto. Las personas que están en 800.000, 100.000 pesos. Las personas que están en los 900.000, 500.000 y ya en el millón de pesos no reciben Doctor pensión. Bolsillo, nos decía Francesco que todavía estaba esa discusión ahí en el Congreso. No sé si esto se zanjará o no respecto de aquellos que efectivamente tienen menos de 1 millón, pero más de 630.000 y que se les pagara los mismos 185.000. No sé si se va a lograr acuerdo en ese sentido. Mira, eso esperemos a que esté zanjado para tenerla firme, pero yo diría pero esto es lo que hay hasta ahora. Es lo que hay hasta ahora. Me gustaría mostrarle algunos ejemplos. Ya. Y estos son ejemplos, como esto es tan delicado, me fui a la fuente que es el Ministerio del Trabajo. Así que gracias por prestarme los ejemplos. Ya. Mira, Laura, José y María. Laura es una persona que está activa, está trabajando hoy día, cumple con los requisitos porque tiene 65 años, recibe el sueldo mínimo, que acuérdense que el sueldo mínimo es 325.000, pero eso es bruto, recibe 276.000 pesos. Calificando para la PGU más los 185.000, la nueva pensión, el nuevo ingreso de Laura va a ser de 461.000 pesos. Perfecto. Aquí hay que aclarar algo bien importante. Hay dos grandes grupos de personas. Uno, aquellas personas, que son más de 2 millones de personas que hoy día tienen acceso al pilar solidario. Ya sea pensión básica solidaria o aporte previsional solidario. Esas personas van a ser traspasadas automáticamente a la PGU. ¿Ya? Porque yo he escuchado por todas partes que los pagos empiezan en febrero, pero los pagos empezarían en febrero. Si las leyes salen en enero para las personas que están actualmente en el pilar solidario y son traspasadas automáticamente. Muy importante aclarar eso. Ojo con eso. Las nuevas personas que ingresen al sistema, ya sea porque pertenecían al 70% del registro social, porque ahora cumplieron los 65 años, porque ahora cumplen con los requisitos. Lo que dice el proyecto de ley, claro, que a esas personas se les va a pagar a contar del primer día hábil del 7º mes en que se promulgue la ley. Eso quiere decir el 1 de agosto de este año. Entonces, mucho ojo con la diferencia, que los pagos en febrero son solamente para los que estarían en el pilar solidario. Ahora, ¿por qué la explicación? Porque a esas personas tienen que evaluarlas y calificarlas, revisar el registro social de hogar, ¿no es cierto? Hay todo un proceso para determinar qué tramo les corresponde. Entonces, Laura, que es una persona que está activa, que no está pensionada, por lo tanto, si Laura postula, va a tener su beneficio en agosto. Ella recibiría los 185.000 pesos porque su sueldo, ¿no es cierto?, es de 275. Califica dentro del tramo. Claro, pero el caso de Laura es súper interesante, porque si ustedes se fijan, Laura está activa y no está pensionada. Por eso. Esa es la gracia de la PGU, que incentiva a seguir trabajando. Laurita dice, yo tengo que trabajar porque, pero tienes que ser parte de los 65 años, estar dentro del registro social de hogares hasta el 90%. Hasta el 90%, claro, y Laurita va a recibir 185 porque porque ella no tiene pensión. Está en el caso de cero. Oye, pero qué punto más importante tocaste ahí. Súper importante. Esa es la gran gracia de la PGU. Lo desafío. Lo que usted quiera. Su pizarra contra la mía.
Ya, pues. Pero usted me ayuda así. Ya, No, porque encantado, nosotros en la mañana estuvimos encantado. viendo Aquí esta... hacemos ping-pong. Mire, Oiga, vamos para acá. andamos igualitos. Mira, la verdad Oiga, que, sí, estamos haciendo juego. doctor, ya, pero, oye, uno quiere hablar con la misma, el doctor. Sí, Doctor, mire, dígame usted si está bien y ayúdame por favor a corregir lo que haya que corregir o complementar, porque esta tablita, este gráfica más bien, ¿no? Nuestra pantalla nos permitió explicar muy temprano en la mañana, doctor, lo que va a ser el beneficio formal. Este es nuestro punto de partida, doctor, y estos son nuestros tramos que definimos para ver si es que efectivamente vamos bien o no. Lo comentábamos justo recién, ¿no? Si partíamos una pensión base de 0, que es lo que estamos viendo acá, doctor, ¿cierto? En el primer cuadro, el beneficio actual nos permitiría decir que aquella persona que tiene 0 de pensión base está recibiendo 176.000 y fracción. La pensión básica solidaria. Exactamente, perfecto, eso es. Entonces su pensión total actual es precisamente aquella. De aprobarse entonces lo que se está discutiendo hoy día en Valparaíso, ¿cierto, doctor Mirna? Bueno, Francesco Quechera, ya lo sabemos, está allá, nos va a estar contando en detalle y en vivo, ¿no? Cada una de los pormenores de aquella discusión. De aprobarse aquello entonces, el nuevo beneficio es de 185.000 pesos y la nueva pensión total es efectivamente de 185.000. Y es importante, doctor, explicar aquello, porque una vez más, volviendo atrás, mucha gente pensaba que si estaba en este lugar de 176, los 185 se agregaban, pero en rigor no es así, si partes de 0. Eso es muy importante. Aclaremos que la pensión no aumenta en 0, sino que aumenta de 176.096 a 185. O sea, prácticamente aumenta en ese caso 9.000 pesos, porque el objetivo de esos 185 es que nadie quede bajo la línea de la pobreza. Que se estima en ese muy buen punto. Tal cual. Venga para acá entonces. Voy para allá, con permiso. Si usted lo puede explicar mejor que nadie. No, si está Oiga, no se pique, súper bien pues. explicado. Tú estás como a las 4 de la mañana haciendo esta cuestión. Yo estuve tratando de cantar también y tenemos que complementar. Mira. Oye, doctor, mira, vamos con un segundo tramo. Vamos con un segundo tramo. ¿Qué pasa si nuestro punto de partida entonces, doctor, un poquito más adelante para que no nos perdamos? Ahí estamos bien. ¿Qué pasa si nuestra pensión base es de 300.000? ¿El beneficio actual entonces? Recordemos, este cuadro que está presentando Mauricio es súper importante porque se refiere a pensionados actuales y que están acogidos al beneficio del pilar solidario. No es como el ejemplo de Laurita, que es la gracia de los que se han incorporado ahora, que están trabajando, y que Laurita, pese a que cumplía con todo, no tenía requisitos antes de esta pensión. Tal cual. Esta persona tiene hoy día una pensión de 300.000 porque es lo que ahorró en la AFP. Eso es punto de partida. Aclaremos que la PGU aplica para las personas que están pensionadas y no pensionadas, pero para los pensionados independientes del régimen de pensiones que tengan, porque hay personas que vienen del sistema antiguo, el sistema nuevo, las rentas vitales. No, o sea, que son pensionados y hay que mejorar las pensiones, digamos. No hay discriminación en eso. Qué bueno eso. Aclarar eso sí. Doctor Bolsillo, una pregunta. ¿Ese beneficio actual que recibe la persona que tiene una pensión de 300.000 es lo que se llama el aporte previsional solidario? Así es, aporte previsional solidario. Es decir, aquellas personas, para aclararlo, que sí cotizaron en su vida, sí pusieron platita en la AFP, pero tienen una pensión muy baja, y entonces el Estado compensa esa baja pensión con este aporte previsional solidario, que serían en ese caso 74.000. Lo que le permitiría entonces, doctor, ¿cierto?, tener una pensión actual hasta hoy día, ¿no?, de 374.574 pesos. Ahora, esto es bien importante porque el primer caso, el de 176, eso es lo que se conoce como la pensión básica solidaria, pero si ustedes se fijan, el aporte previsional de 74, después cada 6.800... va decreciendo. Ese era un problema que tenía el aporte previsional solidario, en cambio ahora se iguala para todo el mundo. Fíjate que este ejemplo es re bueno, porque esta persona recibía 374 y lo que dice la PGU, insisto, cumpliendo los requisitos, esta persona los cumple porque está en el pilar solidario actual, esa persona va a recibir los 185.000 pesos. Y que su nuevo total va a ser 485 porque se suman a los 300.000 de la pensión base. Es decir, esos 185 no se suman a los 374, sino que los 300, y su nueva pensión es de 485. Casi podríamos decir que cambia un beneficio por otro, digamos, ¿no? Deja de recibir los 74 y recibe el nuevo beneficio. O sea, en el fondo el aumento neto de pensión es 185.000 menos 74, son 111.000 pesos aproximadamente. Y en el último tramo, esa persona que hoy día recibe 506. Ese es el último tramo, ¿eh? Claro. Hay más casos, pero para efectos del ejemplo, recibe 506.000 que se componen de la pensión base, que es la que autofinanció, más el aporte previsional solidario de 6.892. Ahora, esa persona, y este ejemplo es bien importante porque aquí nos habíamos olvidado de la clase media. Claro, pues. Creo que tú me dijiste en un programa de la señora que, vamos a ver un ejemplo ahí de María, que recibe una pensión para ojos de mucho. María es rica, porque recibe 500.000 pesos, pero no le alcanza. No le alcanza porque tiene que pagar los gastos de la casa. ¿A quién vive con eso?
Exactamente. Entonces, con el nuevo beneficio 185 queda en 685. Aquí el aumento es muy importante porque son prácticamente Aquí hay un aumento más. 109.000 Ya, pesos. está más o menos claro, entonces, está más o menos correcto, ¿cierto? Está súper bueno, sí, las pensiones sí aumentan. Lo aumento pero habría que caro. Ese último cuadro... Claro, mejor lo limamos. pero todo este tramo, que son tramos escogidos, evidentemente, Sí. como bien dice el doctor, No lo hay podemos otros mostrar puntos de todo. partida que van entregando otro desglose, digamos, ¿no? Pero si este fuera como el parámetro de analizar, eso es lo que finalmente debería Sí, suceder hoy día para suceder. en caso de aprobarse la pensión garantizada universal que se está discutiendo hoy día. Exactamente. En el, Está muy bueno en tu el cuadro, Congreso. Mauricio. Me gustaría mostrarle un par de ejemplos más. ¿Puedo? Pero antes de eso, ¿sabe qué? Tenemos preguntas con Pero Camila encantado, Campos. Pues. encantado. Camila, Miremos acá a la usted cámara. vuelva a su Ya. pizarra, doctor Vaya, Bolsillo, vuelvo por y acá. Camila Campos, cuéntanos qué preguntas traes ahí de las personas que nos están viendo hasta ahora. Sí, pues Mirna, ya hay consultorio digital online listo y dispuesto para todos ustedes, nuestros televidentes. Parto con la primera pregunta. Vamos. Buenos días, ¿qué pasará con las pensiones de sobrevivencia? ¿También serían aumentadas? Saludos. Muy buena pregunta, nos han preguntado harto. Mira, hay que recordar que hay un caso que es particular, que son las pensiones de invalidez. Ya. Porque las pensiones de invalidez tienen un tratamiento distinto porque existe lo que se llama el seguro de invalidez y ese funciona hasta que la persona cumple los 65 años y empiezan a funcionar tus fondos previsionales. En el caso, hasta ahora, como está el pilar solidario y debiera ser la ley de la PGU, debieran, porque esto yo quiero tenerlo claro con la ley firmadita por todo, deberían estar incluidas las pensiones, ya sea pensiones normales o pensiones normales por vejez o por retiro anticipado o también incluyendo las de sobrevivencia. ¿Tenemos más preguntas, Camila? Hay más preguntas, Alejandro. Sabemos que este tema genera un montón de inquietudes en nuestra comunidad. Pasemos a ver, qué más vamos. entonces nos escriben. Doctor Bolsillo, ¿por cuánto tiempo se pagará la PGU? Muy buena pregunta. Excelente porque- pregunta. Sí, porque hubo mucha discusión con respecto a esto del financiamiento, que si hasta la plata, el beneficio, al igual que la pensión solidaria actual, es de por vida para la persona. Es un derecho que es adquirido y no lo pierda, así está estipulado por lo menos en los avances que hay hasta la ley. Las únicas beneficios de pensiones que pueden ser de alguna manera modificados en el futuro son, por ejemplo, aquellas pensiones de invalidez parcial. Es decir, cuando la comisión médica dictamina que la persona recuperó su condición Ya. médica y apta para trabajar y se modifica esa pensión. Pero en el caso de la PGU, el proyecto está de por vida para las personas que se cojan a Excelente. beneficio. ¿Más preguntas, Camila? A ver. Más preguntas las estoy enviando a dirección para que entonces las proyectemos en pantalla. Veamos qué más nos Vamos. preguntan en nuestro consultorio digital. Hola, ¿la PGU considera a los pensionados por rentas vitalicias? Buena pregunta. Buena. Se repite bastante. Pregunta, y ahí yo repito Sí. la invitación a los más jóvenes que ayuden a los mayores, porque en el fondo acá no hay una discriminación. Si te pensionaste por compañía de seguro, por renta. Acuérdense que hay combinaciones entre la FP, la renta vitalicia, el retiro programado más renta inmediata. Es independiente del régimen de pensión que tengan las personas. Aclaro también que los que están excluidos por definición de esto son los pensionados de Capredena y de Ibreca, es decir, Fuerzas Armadas y Carabineros, porque Así nos han es. preguntado harto de eso. Ya. ¿Más preguntas, Camila? Más preguntas, Mirna. Conéctese con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Veamos. A ver. ¿Qué pasará con las viudas que recibimos pensión de sobrevivencia por una aseguradora? Recibo 350.000 pesos. Algo bien importante es recordar los requisitos, porque tú puedes ser viudo a los 65 años o a los 50 o personas más buenísimo. jóvenes, entonces ese requisito no cambia con respecto a la pensión, al pilar solidario que tenemos hoy día, que hay personas que no la reciben porque No tienen la edad. no cumplen con la edad. Entonces Ajá. es importante chequear el requisito Ya, de o la sea, edad. sí recibiría, pero tiene que tener sobre 65 años. Exactamente, Ya. Claro. exactamente. Camila, Sí, pimponeo de preguntas para nuestro doctor Dele Bolsillo. nomás. ¿Qué más hay? A ver. Hola, tengo 75 años, soy casada y siempre he sido dueña de casa. No he tenido ningún tipo de ingreso económico. ¿Puedo acceder a la PGU? Mira, esa pregunta es súper interesante porque yo he conversado con harta gente que por distintas razones no conocía el pilar solidario, no postuló nunca el pilar solidario, mamás de amigos míos que nunca cotizaron y que se encuentran con que no tienen ningún bien porque Claro. la casa es a nombre, acuérdate que Claro, hace años atrás claro. la casa estaba a nombre del marido. Pues, Sí, sí, pues. Es Una realidad. Es una realidad. Era una realidad muy habitual. Y resulta Claro. que ni siquiera supieron esto del pilar solidario y algo bien importante que uno siempre cree que el beneficio no es para uno y probablemente si nuestra amiga revisa los requisitos, invito a sus hijos a que la ayuden a ingresar al registro social de hogares y verificar lo siguiente.
que esté dentro del tramo del 80% para el aporte máximo, y si no es decreciente hasta el 90%, tiene la edad, y si ella nunca cotizó en una AFP, va a tener, si cumpliendo los requisitos, el acceso a la pensión garantizada universal neta de 185.000 pesos. O sea, es una muy si buena hace el ayuda. trámite en el fondo y la ayuda, la orientan, claro que puede recibir el beneficio. Y ojo, que ella dice que es casada, entonces la invitación es que al marido también revisen que Pero su pensión ahí está. te puedo hacer un punto, doctor Bolsillo, Por supuesto. porque ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente puede ocurrir que una persona que fue dueña de casa toda su vida, no tiene ingresos, o sea, no tiene ninguna cotización, Claro. pero si tiene una casa, por ejemplo, que está evaluada XX, para el sistema, puede no formar parte del 90% más vulnerable, ¿o no? Ahí hay un punto. Súper buen punto Claro. ese, porque la calificación del registro social de hogares es fundamentalmente, cuando yo le mostraba estos porcentajes, es que te agrupan en el 70, 80, 90% por el criterio que manda es el ingreso familiar, pero se consideran otras cosas. Por ejemplo, si Mauricio y yo ganamos lo mismo, pero Mauricio tiene su cargo. Ojalá si fuera vos, doctor. O sea, a mí me Oye, creo encantaría, que- me encantaría. Yo Que sabe, sabe. Es que usted vendría sabe todos de los días. finanzas, entonces Mauricio jura que está ahí. Vendría todos los días para acá. Pero bueno, y conocería a la Yuri, pero bueno. El Mauricio y yo ganamos lo mismo. Pues sí, de todos los días. Pero Ya, fíjense, Mauricio tiene a su cargo una persona discapacitada. Ajá. Y él Ya. tiene hijos menores de 24, que yo no tengo. La calificación, el registro social de hogares es distinta, porque Claro. evidentemente que la realidad de Mauricio es distinta a la mía. Exacto. Si está a cargo una persona mayor, una persona discapacitada, o hay hijos menores de edad, hijos que no generan ingresos. Y la tenencia de bienes y servicios también se considera, pero el Ministerio de Desarrollo Social comprendió hace rato, esto se ha ido mejorando, Qué bueno, sí. que hay muchas personas, por ejemplo, que son señoras viudas, que tienen su casa que por plusvalía, por distintas razones, ha tenido un valor económico importante, pero es su único activo, y la señora no está en el 90% social Claro. del registro, porque no es una persona rica. Ahora, si la señora aparece con 7 roles de contribuciones como uno de los ministros... Es que por eso le digo, pues. Claro, bueno, ahí Claro. es otra la conversa. Es digamos. que eso es el tema. Bueno, pero sigamos, Camila, ¿tenemos más? Sí, sigamos. Les quiero contar que varios de nuestros seguidores y televidentes están preguntando por sus padres, Alejandro. Qué A ver si bueno, podemos qué bueno. mostrar Bien, algunos de esos bien, mensajes, acogieron el sobre todo llamado, en bien. Twitter. Veamos. Mi consulta para el doctor Bolsillo, ¿cuál es el monto de corte y si es líquido o bruto? Muy buena pregunta. Es el monto que recibe la persona de pensión. Supongamos que la persona está pensionada en una FP y recibe una pensión de 500.000, pero le descuentan el porcentaje de salud. ¿Ya? Eso pasa con las personas, ojo, que tienen pensiones más altas, que pueden tener que pagar impuestos, las que están cerca de los 900.000, que tienen un descuento de impuestos. El ISAPRE lo que se considera es el valor de la pensión base, es decir, lo que la FP entrega o la compañía de seguro como pensión, independiente de los descuentos que tengan. Perfecto. A ver, más preguntas entonces, Cami, para el Más preguntas. doctor Bolsillo. A ver. Sí, estoy recibiendo un montón de preguntas, chicos, así que vamos a ir proyectándolas una a una. Pasemos a ver. Te voy a ir a ver más rato también, Camila. Yo creo que vas a tener que venir, Alejandro. Buenos días. Yo tengo pensión de invalidez y recibo 156.000 pesos. Ahora con la nueva pensión, ¿cuánto voy a recibir? Gracias. Mira, hay un tratamiento especial para la pensión de invalidez, y que eso es importante ver cómo va a quedar detallado para la nueva ley, porque lo que existe es una pensión básica solidaria de invalidez, ¿no? Y que tiene un tratamiento en el cual se pretende según el proyecto de ley equipararlo hacia el monto de la pensión garantizada universal. Se llama pensión básica solidaria de invalidez, y también hay un aporte previsional solidario de invalidez que, hasta donde yo vi, no tiene mayores modificaciones, pero dentro del proyecto está aumentar también en algún grado, equiparando a la pensión básica solidaria, porque hay personas que tienen pensiones muy bajas. Y algo bien importante que no se ha tocado en Chile, el tema de la discapacidad física y mental, es algo de lo que uno nunca habla. ¿Te has fijado? Hablamos del Claro. desempleo, otras cosas. Exacto. Pero este proyecto de la PGU también pretende aumentar el monto de aporte que se hace para las personas menores de 18 años que tienen alguna discapacidad física o mental, y también se aumenta el tramo para las personas que tienen algún grado de invalidez. Vamos a ver cómo queda en el detalle de la ley, pero creo que eso es una buena noticia. ¿Les puedo mostrar un ejemplo? Pero claro, Claro, por pues. favor. Mira. Usted tenía que terminar su ejemplo ahí, pues, a ver. ¿Ah?
su ejemplo de ya. Tenía Ya, una señora entonces, Laura. La que está Laura activa. es súper importante Sí. porque la Laurita Exacto. no tenía acceso al pilar solidario porque no estaba pensionada. Eso. La Laurita, como está activa y como tiene un sueldo de 276, le van a tocar los Que 185. es el líquido de respecto al sueldo mínimo. Exactamente, Claro. eso más la PGU queda con 461. Pero tenemos el caso de José. Ya. Fíjate que José están las dos puntas. Es trabajador activo, pero además recibe una pensión. Imagínate que José, por ejemplo, trabaja como conserje, Claro. como vigilante. Un caso muchas muy habitual, personas. muy habitual. Claro, y él recibe, ¿no es cierto?, una pensión autofinanciada de 200.000 pesos, no recibe ningún otro aporte, tiene un sueldo mínimo igual que Laurita de 276, José recibe 476.000 pesos. Claro. Cumpliendo con los requisitos, José va a sumar 185.000 y su ingreso aumenta a 661.000 pesos. Mira, qué importante. Este es el caso típico de un conserje. Lo que decías tú es muy típico porque muchos de los conserjes en Chile dejan, o sea, son jubilados, ¿no es cierto? Tienen una jubilación muy bajita. No le alcanza. Luego les pagan el mínimo, por lo tanto 276.000 líquido, ¿no es cierto? No tienen aportes adicionales, como No, claro. dices tú, ¿no? Llámese pilar solidario, llámese aporte previsional solidario, en fin. Y mira cómo le va a subir la pensión. Exactamente. En este Entonces, caso. si esta es su pensión base. Ahora, y en el caso de María, que María mira, yo creo que uno de los grandes aportes de la PGU también es no solamente considerar a los activos, sino que darle un especial apoyo a la clase media, que la hemos visto bien abandonada, y especialmente a las mujeres. María es pensionada y recibe 550.000 pesos, pero María tiene que hacerse cargo de un montón de gastos de salud, de mantener su casa, y está al justo. María, por ser pensionada, va a recibir, estando bajo los 630.000, debería tener los 185.000 Y termina ahora con 735.000 pesos. Doctor Bolsillo, vamos a estar contigo toda la mañana porque este tema sigue en el Congreso, Encantado. pero precisamente porque allá está parte